me vino en un momento como estaba, que era el momento, el lugar, o sea, como dicen, como anillo al dedo, claro, ahora lo pillo. Porque sí que había terminado había terminado una fase de lo que era el proyecto de la producción con Matadero y de haber estado como con mucha intensidad y con mucha intimidad también, trabajando con gente con la que llevo trabajando muchísimos años y de pronto cuando acabé pensé, estoy en un momento en que ya Mateo me lo decía, pero has de ver también cómo se contrasta esto con otros cuerpos, con otras. Trabajo mucho en una intimidad de muchos años, por profundizar y profundizar. Y claro, bueno, se profundiza realmente y el lenguaje va hablando y va sacando capas y capas. Y esa es a mí una cosa que me apasiona, fundamentalmente me apasiona eso. Pero sentí también que ya llegaba como a una raíz donde de repente podía ser ramificada y entonces la llamada era muy fuerte hacia eso, es decir, como gente ya con un nivel que no sea también como unas clases de gente que viene de muchos niveles, empezando tal, sino gente que ya tiene un nivel y que tiene un cuerpo y una formación, cómo sería este lenguaje aplicado y cómo devolverían todo esto, ¿no? Y justo ahí apareció la propuesta del Espora, que coincidió con otra propuesta en Sevilla, con otra propuesta en Vitoria, que tenía más o menos ese mismo fantasma, ¿no?, de qué sería esto y la posibilidad de decir, protégete de lo que deseas, porque ahora sí, ¿no? Y además en distintos niveles, porque uno ya casi era una presentación también de un mapa posible después de todo un esqueleto digamos, de ya pudiera ser un esqueleto de un cuerpo, de una pieza, un cuerpo vivo ahí, y ver cómo eso podía funcionar con gente tan diversa y con lenguajes tan diversos. Y me daba muchísima curiosidad, entonces llegó en un momento realmente que fue como el paso que me tocaba dar, ¿no? Luego además claro, era muy sugerente por este lugar que estamos queriendo inventar, ¿no? Que es algo que no es exactamente un taller o una clase al uso donde tú das una herramienta y otra y vas haciendo como un despliegue de herramientas, pero claro, generalmente es muy difícil luego llegar a componer o llegar a que ellos puedan llegar a componer a partir de porque las herramientas crean materiales que crean ellos, y entonces cómo ellos pueden barajar y crear una lectura de sus propios materiales y ver cómo experimentar esto dentro de esa polifonía, ¿no?, sobre la que va el encuentro. Y entonces decir, claro, cuando te ves, no, un taller no, es otro, un desplazamiento hacia otro sitio que tampoco es voy a montar algo para esto, porque no es el tiempo exactamente que se podría. Yo tardo muchísimo en hacer una pieza, 1 año o 2 años, a veces 5 años. Entonces era crear como un espacio nuevo en el imaginario, porque normalmente ya pues tienes la imagen creada de lo que puede ser este formato, pero era como una invitación a una mirada nueva de cómo encontrarte con la gente, ¿no? Y qué te puedes permitir dentro de esa posibilidad que no te permites en un taller, porque es algo mucho más de desplegar un poco lo que es el dispositivo del lenguaje y todo eso, ¿no? Sino que también hay una interacción por parte del otro, como el otro puede plantearse también su propia creación a partir de lo que va saliendo, y cómo incorporar, claro, te mantiene una atención muchísimo más fuerte, es muy diferente porque es una respiración, ya se da un principio ya de respiración común entre todos, ¿no? Incluso en la atmósfera que se crea hay algo diferente. Entonces, pues eso para mí ha sido muy hermoso, porque ha sido como decir, bueno, estoy aquí y necesito dar un paso, pero no está el lugar, ¿no? Y de repente aparece el lugar y dices, vamos a ver cómo
cómo se pisa aquí, cómo es esto y qué viene, qué te viene. Porque claro, lo importante de dar el paso es qué habita, cómo empieza a habitarte ese paso, ¿no? Porque una vez que pones un pie aquí ya la cosa circula de otra manera. Y empiezan a aparecer cosas, empiezas a imaginar cosas, empiezas a observar cosas y se empieza a abrir un mundo. Entonces, como vengo a hacer como 3, 4 seguidos, pues de pronto como se ha ido balanceando y abriendo ese mundo, ramificando ese mundo, la gente que he podido ver, que ahora diría, pues algunas personas de aquí, con algunas personas con las que he estado allí, con las otras personas, o sea, si junto eso sería la bomba, ¿no? Porque, claro, ya me da otra mirada también sobre lo que podría ser ese lugar en una horizontalidad, ¿no? De ahora ir transitando así, pero y luego cómo eso se podría juntar, pues claro, me entusiasma. Pues me ha sorprendido porque en tan pocos días como se ha creado la relación entre la gente, me ha sorprendido porque estábamos todos muy vivos en ese descubrimiento también de muchas cosas que hablaban por sí solas y se las podía aprovechar, se las podía parar y decir, pues vamos a ir un poco atrás y aquello y tal, y preguntar y no sé qué. Entonces, para mí ha sido una aventura, ha sido un viaje y una aventura de la que tendrá que reposar, ¿no? Irá reposando y estoy segura que hay semillas que ya están, que ya hay un semillero ahí que empieza a moverse y nada, si hago alguna cosa nueva será a partir de una maraca. Bueno, semillas es por ahí el nombre. Claro, es verdad. Es verdad, un sembra. sembra. Pues sí, la sensación de un sembraero, un sembraero. De hecho, ha surgido un ejercicio, una herramienta nueva que partía de otra, todo siempre nace de otra cosa, pero sí que sigan haciendo, claro, otra más. Y tenía que ver con algo que le llamamos así, que es como sembrar improntas, ¿no? Y cómo luego vamos recogiendo esas improntas y cómo vamos aportando, componiendo a partir de una sola impronta, cómo vamos armando una propuesta y la llamamos así como sembraero. Pues a mí en realidad es algo que me da la vida porque yo nazco y vengo de un autismo muy grande, de un estar excavando en mi cuerpo durante muchísimo tiempo y claro, y entonces aparecen cosas, pero no sabes cómo ese puente, que es la transmisión, es crear un puente de aquí hasta allí para poder llegar allí, porque sí, está aquí, pero das 2 pasos y no lo ves, es que eso no es lo que estoy... Y a lo largo de todos estos años, lo que ha supuesto para mí empezar a sentir esa transmisión, es decir, todo esto que siento y que voy descubriendo y que yo era una especie de cosa muy profunda, pero muy tímida, con muchas dificultades también para... Quizá por eso bailo, ¿no? Claro, porque tenía pues, serias dificultades de adaptación y demás como todo. Pero claro, el bailar me fue liberando y me fue haciendo como personita y para la vida misma, ¿no? O sea, me ha ido liberando y me ha ido relacionando con el mundo de una manera pues muy placentera. Entonces no te queda otra que la necesidad de transmitir en lo posible, a compartirlo y ver cómo determinadas cosas abren, determinadas otras resuenan. ¿Sabes que me dijo Chantal una vez? Que una cuerda de una guitarra, al hacerla sonar, resuena, si sabes hacerla resonar, resuena la misma cuerda en la otra guitarra. Pues eso, como de repente cuando yo descubrí la palabra, cuando yo descubrí la voz, cuando yo empecé a descubrir cómo escuchar la voz del cuerpo,
y cómo relacionarme con él y cómo imaginar y cómo construir, pues todas esas cosas de repente, o sea, es como que estás embarazada y que si no, aquello tiene que salir. Y bueno, la vida, a veces que en esa necesidad también te pone los lugares, como hablábamos antes del Espora, ¿no? Y en este caso fue Raquel, la primera persona con la que empecé a trabajar de una manera ya el lenguaje, porque había trabajado con actores, con actrices, que sí que ya empecé a descubrir el cuerpo también de la palabra y de la voz, pero con Raquel, que ya también tenía un cuerpo y muy determinado, con una enorme posibilidades, porque es un pedazo de intérprete, y encima es como muy como blanco y negro, como una luz muy distinta, muy abierta, muy expansiva, muy... Me emociono, ¿eh? Entonces, mira, fue como la sensación de estar encerrada en un punto y de repente salir mirando al mar, atravesarlo y salir. Fue una liberación tan grande, porque claro, yo creí que esto no se podía transmitir. Y entonces una vez empezaron a llamar para esto de Nueva York y bolos y la maleta para acá. Y Raquel ya pues, entonces era como amiga, pero de las que estudiábamos, habíamos estudiado en teatro, no sé qué, pero no nos conocíamos. Y una vez vino y encontró un montón de fax en la basura y dice, pero es que aquí te están diciendo en inglés que vayas aquí y allá. Digo, ya, yo voy a ir sola con la maleta, a mí me deprime eso. De repente yo imaginarme haciendo unas cosas raras, porque en fin, no, en ese momento era una cosa un poco que no, era un poco, sí, autista en cierto modo, con mucho universo dentro, pero... Y me dice, mira, yo te ayudo con la producción y yo le escribo, no sé qué y tal. Pero a cambio, digo, es que no tengo nada de estructura. Dice, pues yo te ayudo con la producción. Pero claro, tenía 17, 18 años y éramos muy pequeñas. Y nada, y nos fuimos, famosos a Nueva York, claro que allí nos encontramos con gente, en este caso estaba Ángel con su compañía, estaba Teresa, que era una productora de verdad, entonces ya nos resolvió bastantes cosas. Pero ella se puso a hacer los entrenamientos conmigo y de repente empezó a ver que... Porque yo creía que era imposible. Incluso llegué a tener una crisis de decir, ¿yo para qué bailo? Pues es que ya esto ya está. Y de pronto veo que es posible y que es posible y que entonces ella me pregunta, entonces trato de explicarle, entonces tiene el pecho así, le digo, y cuando nos damos cuenta, pues aquello empieza a ser posible y entonces ahí empieza a balbucear cómo abrir eso, cómo abrir aquello, cómo circular aquello, cómo encontrar la manera de que se bloquee ahí y empieza aquello a funcionar y un día pues me dice, ¿por qué no haces con más gente? Y digo, ¿qué voy a hacer yo? No sé, como, sí, pues igual que está haciendo conmigo. Pues, y organizó ella misma un taller con gente y aparecieron unos cuantos. En principio iba a ser un taller de una semana y nos quedamos 9 meses, que el primero fue en Canarias. Y luego, claro, en ese transcurso de 9 meses, fíjate si yo estaba con una pelea que me metí a hacer boxeo. Y nos metimos a hacer boxeo las dos en un sitio que encontramos. ¿Y qué pasó? Que me hice un esguince y en medio de esto digo, ya si me cuesta, si encima no me puedo mover, ¿cómo? Y me dice, bueno, pues con ese cuerpo y tal. Y entonces poquito a poco pues también fue otro paso de tratar de no hacerlo o de poder transmitirlo buscando la manera de... Y bueno, y a partir de ahí ya ya no hemos parado, ya se fue ido abriendo un poquito a un determinado grupo, pero bueno, a talleres y a eso más abierto, pero... Y eso, pues ahora estamos en esa ramificación también más horizontal. Pues sí, es esa... Todo ha sido como para buscar la raíz y de repente eso que crecía así, de repente
cómo se empieza a ramificar, y sabes como de una rama sale otra que va en otra dirección y otra y otra. Entonces, esa polifonía, digamos, es que es el viaje, esta posibilidad que se abre de desplegar de un plano, otro plano, otro plano, otro plano y crear un volumen. Entonces entender lo que es la atmósfera también dentro. Cuando creas el volumen, aquí hay una atmósfera. Y a veces cuando ves un espectáculo dices, es que parece que se puede tocar el aire, parece que el aire de aquí a aquí no hay un abismo, no está muerto, es que respira, ¿no? Tiene mucho que ver con la capacidad de crear planos y con esa polifonía también, que no es un cuerpo ya plano, que se mueve como en bloque, sino que ya tiene muchas ramificaciones, ¿no? Digamos, como el cuerpo orquestal o polifónico, ¿no? También cuando puedes escuchar esa voz y esas varias, como si fuera toda una orquesta, o sea, que está sonando por aquí un instrumento, pero aquí en la rodilla otro, y aquí en la coronilla otro, y en el omóplato derecho otro, pero se produce la textura, porque se produce la tactilidad, se produce la atmósfera es porque tocas el espacio, porque suena el espacio. Entonces, está todo relacionado, como están relacionados los sentidos. Cuando se abre la escucha, la vista se pone en la escucha en la vista, el espacio se vuelve táctil, el movimiento se vuelve acústico. Entonces, pues un poco todo este desarrollo de Matadero para mí ha sido esta especie de ramificación o polifonía trabajada desde aspectos muy distintos, pero claro que sea una cosa que se despliega y se va desplegando y se va abriendo y va creando también una multifocalidad de la propia acción, no una acción que se hace, sino una acción que crea muchos espacios a la vez. Y eso ya es muy difícil de explicarlo teóricamente todavía para mí, porque se está formulando, ¿no? Pero sí que... Luego es eso, que hay como piezas madres, ¿no? Que son las que abren una dimensión nueva dentro del lenguaje, de tu trabajo, de tu trayectoria. Y luego hay familias. El Disparate 1, por ejemplo, fue una frontera, una aduana que cruza. Y se te abre un espacio que dices, pues no, si está la pared, y de repente cuando estás en la pared, ¡pum!, y se abre un esto que no... Pero a lo mejor se abre por aquí, y no habías mirado. Y entonces, pues, de ahí viene el Disparate 2, el 3, el 4, hasta el 9, y ahí hubo una pausa, seguí investigando, pero por otros lados, y entonces incluso cambiaron cosas de mi vida, me fui a vivir a otro lado, muchas cosas. Y al cabo de un tiempo, pues empezó a gestar algo que fue lo que tenía que ver con el embrión de la imprenta acústica, la aparición, el cuerpo como lugar de aparición, y el cuerpo como pantalla, y una serie de cosas que empezaba a visualizar cómo formularlas. Y entonces, pues el encuentro Matadero fue ver cómo eso se materializaba, y se fue materializando hasta pues crear abrir desplegar este lugar en donde siento que es una pieza madre que va a tener familia, ¿no? Piecita, familia, y que la pieza luego va a ser, incluso pensando mezclarlas, ¿no? De varias piezas de repente mezclar cosas, ¿sí? Igual lo de la baraja, pero aparecen cosas, ¿no? claro, sí. Sí, bueno, que hay una escena de repertorio, ¿por qué no? ¿Cómo sería tener un repertorio? Esto que has oído toda la vida, qué palabra más rara. Es como una palabra jaboncillo, esa que se ha gastado y te sigues lavando las manos, porque ¿qué significa eso? Y dices, vamos a ver qué es esto del repertorio, ¿no? Y de repente, pero claro, repertorio de detalle, que es como la vida. ¿Qué te acuerdas de cuando tenías 5 años? ¿Qué te acuerdas cuando tenías 8? Y al final, tu vida es una serie de apariciones, de estampas, de memorias muy fogonazos, ¿no? Pero si recoges esos fogonazos y haces ¿qué sería ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que a través del tiempo y de determinadas etapas de tu vida, cómo reunir esa memoria y se crea que pasa algo completamente nuevo, ¿no? Y un poco pues eso. Sí, lo hermoso de ese viaje para mí es cómo
aprender a acompañar el tiempo, que para mí es como saber. ¿Qué es saber? Pues aprender a acompañar el tiempo, porque que eso no terminas de aprender nunca. Y aprender a desaparecer cada vez mejor.